Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle al Dios Todopoderoso por esta bendición que nuevamente me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales a la Iglesia de Cristo, y no solo a la Iglesia de Jesucristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema la voluntad de Dios. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a la bendita palabra de Dios y ser grandemente bendecidos. La lectura bíblica en el día de hoy se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 4, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oremos. Padre bueno y santo, Dios todopoderoso, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, suplicándote, Dios de los cielos, que nos hable a través de tu bendita palabra. Que seas tú, oh Dios, salvando a aquellos que vienen a ti buscando salvación y vida eterna. Que seas tú, oh Dios, levantando al caído, bendiciendo tu pueblo y edificando todo aquel, Señor, que está en contacto con tu palabra y al alcance de mi voz. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Fíjese, amado, que con este verso bíblico que hemos dado lectura, que el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo, habla de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Dice ahí: el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es, amado, la voluntad de Dios. Aquí el apóstol dice: hasta que venga al conocimiento de la verdad. Que el apóstol escribió, amado, ¿qué era la voluntad de Dios? Alabado Dios. Así lo dijo también el profeta Jeremías en el capítulo 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere manifestar de su gloria a nuestras vidas, pero también desea que sus hijos conozcan cuál es la voluntad de Dios y de esta forma puedan vivir una vida cristiana victoriosa. Si hay algo que todo verdadero cristiano desea saber en su nueva vida en Cristo Jesús, es conocer y hacer la voluntad de Dios para su vida. Es precisamente el no conocer la voluntad de Dios en su vida que vemos tanto cristianos confundidos, descarriados y sin vida espiritual. Vemos tantos cristianos haciendo la voluntad de otros y lo que ellos quieren o piensan, lo cual, amado, es hacer vivir el creyente una vida cristiana superficial, sin profundidad espiritual, sin éxito, extraviados. Esto es una vida cristiana seca, sin vida de Dios. Es por no conocer la voluntad de Dios que vemos muchos cristianos abandonando nuestras iglesias y apostatando de la fe para volver al pecado y, quién sabe, amado, quizás nunca volver nuevamente al Señor. Lo principal en la vida cristiana es la presencia de Dios
y la seguridad de salvación y de vida eterna. Pero no es menos importante que el cristiano sepa para qué Dios lo salvó y para qué él puede ser útil en la viña del Señor. El cristiano sabe lo que Dios ha hecho en su vida y de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo llevará. Esto es, el creyente conoce su pasado y su futuro. Pero ¿conoce el creyente el presente, lo cual va a definir nuestro futuro? Por eso es de suma importancia, mis amados, que sepamos la voluntad perfecta de Dios para con nosotros, lo cual es la puerta a una vida cristiana victoriosa. En no conocer la voluntad de Dios es como suele decir el dicho popular, es como una gallina sin cabeza. Alabado el Señor. Amado, por eso podemos decir que Dios ha sido bueno para con nosotros, en que podemos conocer la voluntad del Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria para siempre. Así que, amado, el Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera. Leemos en el libro, alabado Dios, de Juan, en el capítulo 21, verso 18. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e iba a donde querías, mas cuando ya sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro. Alabado el Señor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro esto, amado, concerniente a la voluntad del Señor para con la vida de él. ¿A dónde Dios iba a llevar este gran hombre de Dios? Alabado el Señor. Por eso entendemos, amado, que el apóstol Pablo fue uno también que conoció la voluntad del Señor. Nos dice que camino a Damasco, cuando se encontró con el Cristo de la gloria, cayó a tierra y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, ponte sobre tus pies. Amado, y de esta forma el apóstol Pablo conoció cuál era la voluntad del Señor. Aleluya. La Biblia dice que cuando uno era niño, hacía las cosas que era de niño, pero ya uno ha llegado a la madurez espiritual. La Biblia dice que aquellos que no conocen la voluntad de Dios, hermanos, son llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres. Alabado el Señor. Qué triste es vivir una vida cristiana sin conocer realmente cuál es la voluntad del Señor. No hay nada mejor, amado, que conocer esa bendita voluntad del Señor. El Dios de los cielos, amado, que conoce al creyente, que sabe aquel que le sirve al Señor, aleluya, y que vive para Él. Por eso, amado, el creyente tiene que conocer la voluntad del Señor. Pues de otra forma no podrá vivir una vida cristiana de éxito, de bendición, de prosperidad espiritual, porque siempre estará haciendo la voluntad de otros para que otros se sientan bien, o son dirigidos por los seres humanos. Pero la voluntad perfecta de Dios es algo personal para cada creyente. Podemos darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, porque Él nos ha guiado a través de esta senda que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Amado, Dios desea que la voluntad perfecta de Él para con nosotros la entendamos y podamos nosotros vivir la voluntad del Señor. El apóstol San Pablo dijo que la voluntad del Señor era perfecta, alabado Dios, y agradable. En Romanos capítulo 12, en el verso 1 y 2 dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Amado, dice que hay que renovarse y conocer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amado, cuando conocemos la voluntad del Señor, nosotros podemos orar al Altísimo, al Todopoderoso Dios, y Dios nos escucha. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, nos dice la palabra del Señor lo que dijo un hombre recién tocado por Dios, que recibió un milagro poderoso en su vida. Y dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese oye. Aquellos que no conocen o que no hacen la voluntad del Señor, no pueden sus oraciones ser contestadas. Amado, porque está fuera de la voluntad del Señor. Solo hay una voluntad y es perfecta de Dios para todo creyente. Alabado su nombre para siempre. El que no conoce la voluntad del Señor no puede, amado, sentir la presencia de Dios. Por eso vemos tantos creyentes secos, estériles en los caminos del Señor, porque no hacen la voluntad del Señor, no sienten la presencia de Dios, no reciben el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, porque no conocen la voluntad del Señor. Están en la iglesia, pero realmente no conocen para qué Dios los salvó, alabado Dios, o para qué ellos pueden ser útiles en los caminos del Señor. Pero lo lindo de todo esto, amado, es que podamos conocer cuál es la voluntad del Señor. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, aleluya, cuando tú eras niño te ceñías, pero ahora que cuando llegues a viejo te ha de ceñir otro. Te estaba haciendo ver, amado, que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad humana. Está por encima de los conceptos y las ideas personales que uno puede tener. Nosotros no podemos hacer la voluntad de otro, lo que otro le agrade, lo que otro piense que sea la voluntad para nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios de orar, de buscar la presencia de Dios, de conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios, a dónde Dios nos tiene y a dónde Dios nos llevará. ¿Cuál es el propósito de Dios por la cual Él nos salvó? Aleluya, nos transformó, nos libertó, nos hizo nuevas criaturas. Es con un propósito específico. Dios no nos salvó simplemente para estar sentado en la iglesia. Allí Dios, amado, trata con el creyente, pero le hace ver su voluntad. Alabado el Señor. Salmista David dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, te ha agradado. Amado, no hay nada mejor que hacer la voluntad del Señor. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios y hacemos la voluntad propia, no podemos, amado, tener éxito en nuestro caminar en la vida cristiana. Nunca iremos hacia adelante, más bien siempre iremos hacia atrás, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. El camino que Dios nos trazó, para la cual nosotros debemos andar para agradar a Dios por encima de todas las cosas. No hay nada mejor que hacer la voluntad del Señor. Por eso, amado, la Biblia está llena de hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios y conquistaron reinos y fueron bendecidos por el Señor. Pero también la Biblia no oculta a aquellos que no hicieron la voluntad del Señor, que más bien hicieron la propia o lo que ellos pensaban, amado, y se desviaron de la senda que Dios les había trazado y no lograron tener la bendición del Señor. Hay un relato bíblico de un profeta viejo que se encontró con uno que había recibido un llamado de Dios de ir a donde estaba el rey Jeroboam y hablar y traer juicio contra el altar de Dios. Amado, Dios le había dicho, por el camino que hayas ido, no vuelvas por ese camino. Pero se encontró con el profeta viejo y el profeta viejo le hizo ver la propia voluntad de él.
y le dijo, yo también soy profeta de Dios. Alabado Dios. E hizo de esta forma que el hombre de Dios, con el mensaje de Dios, con el llamado de Dios, hiciera lo contrario a lo que Dios le había dicho, que ni tomes agua, ni coma pan en este lugar. Pero se sentó con el profeta viejo y lo desvió de la voluntad perfecta de Dios y murió. Así hay muchos haciendo, amado, caso, aleluya, prestando oído a los profetas falsos, a los profetas viejos, que también, aleluya, quieren también identificarse con aquellos que hacen la voluntad perfecta de Dios y le dicen, yo también soy profeta de Dios como tú. Pero lamentablemente, amado, descarrilado, fuera de la voluntad del Señor. Pero hoy Dios quiere que tú conozcas su voluntad. Dios quiere que vuelvas a Él en el día de hoy. Alabado Dios, que clame al Altísimo, que le pregunte al Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mi vida? Dispuesto a obedecer. Puede ser que la voluntad de Dios para contigo no sea la que tú quieras. No seas, aleluya, no sea lo que tú quieres hacer. Aleluya. Pero la verdad, hermano, que solo haciendo la perfecta voluntad de Dios es que nosotros podemos tener victoria en nuestra vida cristiana. Amado, así hay muchos en la iglesia distraídos, rezagados, muertos espirituales, como gallinas sin cabeza, sin dirección, sin saber hacia dónde van, porque no conocen la voluntad de Dios para con sus vidas. Amado, Dios te ha llevado a la iglesia con el firme propósito que le sirvas, que seas útil allí, alabado el Señor, que pueda ser de bendición, no solamente recibir bendición, sino ser de bendición en tu congregación, en tu iglesia, mano a mano con tu pastor, haciendo la voluntad del Señor, para que puedas de esta forma ser útil y de mucha bendición en los caminos del Señor. Amigo, que no conoces a Cristo, ven al Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú seas salvo, que le conozcas, que comience a andar en los caminos del Señor, que le diga al Señor, también como dijo el salmista David, el hacer tu voluntad, oh Dios, te ha agradado. Tenemos, amado, que agradar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, desagradamos a Dios. Y esa es la condición más triste de un creyente que desagrada a Dios. Pero en el día de hoy, hermano, puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a reconocer, aleluya, y entender lo que tú quieres para conmigo. Dios le dijo al salmista David, te haré entender y te sellaré el camino el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere utilizarte, aleluya, para que seas de grande bendición en su obra, a donde Dios te ha puesto. Bendito el Señor, haciendo la voluntad del Señor, no estando distraído ni perdido y completamente desconociendo la voluntad de Dios para con tu vida. No, amado. Dios quiere que tú entiendas y reconozcas, aleluya, la voluntad de Dios para con tu vida. Permítele a Dios, aleluya, hablar a tu vida y a tu corazón. Ponte en las manos del alfarero celestial para que Él haga conforme le parezca mejor hacer. Así como Jeremías fue a casa del alfarero donde Dios le dijo, allí te haré oír mis palabras. Cuando llegó a la casa del alfarero, él trabajaba en la rueda. Pero nos dice la palabra de Dios que la vasija que hacía se echó a perder en sus manos. Y escuchó la voz de Dios que dijo, no podré yo hacer una vasija mejor que esta. Y eso es lo que Dios quiere, amado. Que nos pongamos en las manos del alfarero celestial, donde Él nos va moldeando cada día, hermanos,
para que reconozcamos, para que entendamos, para que podamos recibir la voluntad perfecta de Dios para con nuestra vida. La verdad es que no todo el mundo puede ser predicador, no todo el mundo puede ser ministro ni maestro de la palabra de Dios, pero todos pueden ser un buen creyente, reconociendo la voluntad perfecta del Señor, mano a mano allí en tu congregación, agradando a Dios sobre todas las cosas. Alabado el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para con tu vida. Permítele a Dios en el día de hoy que te haga ver su voluntad para con tu vida. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, oh Dios, salvando a aquellos que vienen a ti, aquellos que no te conocen, oh Dios, y que te reciben como Señor y Salvador de sus almas. Seas tú tocando, oh Dios, sus almas, cambiándoles, oh Dios, transformándoles y haciéndoles nueva criatura para que puedan hacer tu voluntad perfecta. Y aquellos hermanos descuidados, oh Dios, seas tú también obrando, aclarando, aleluya, y abriendo los ojos de su entendimiento para que puedan entender y reconocer tu perfecta voluntad para con ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Así que, amado, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.